Está sabrosito el mate hoy. ¿Qué pasó, hijas de humanes? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta después de unos 3 meses sin haber subido nada. Hasta el momento ha sido un verano interesante, con mucho trabajo. Me mudé de casa a otra zona de la Ciudad de México y pues había sido un poco complicado cumplir con la misión de grabar por lo menos un podcast a la semana. Pero bueno, pues estamos aquí de vuelta. Le quiero mandar especiales saludos a Rodrigo, el primo. Si me está escuchando, tuve la oportunidad de verlo el sábado pasado y pues lo vuelvo a saludar. Me dijo que por ahí ha estado escuchando algunos de los episodios. Entonces, si me está escuchando, Rod, te mando un fuerte abrazote. Y bueno, pues estamos aquí de vuelta. No traigo un episodio de un tema en particular. En realidad es un poco más como iniciar una nueva temporada de episodios y ponernos al día, ¿no? Estamos empezando agosto, 2 de agosto del 2021 y pues sin leer las noticias le puedo decir las cosas que están pasando. No he leído ninguna noticia al día de hoy todavía, pero sí les puedo decir cómo está la situación mundial, básicamente este fenómeno de la pandemia. Desde la última vez que nos vimos por aquí, está de vuelta con una nueva cepa, la variante Delta. Y bueno, pues esta variante tiene, por lo que describen algunos de los expertos, tiene la facultad de ser más contagiosa que la variante alfa del COVID, pero además de ser, no es tan mortal al parecer. Las estadísticas no han demostrado ser tan mortal, pero sí causa casos graves y hospitalizaciones. Entonces, digamos que manda más gente al hospital y entonces de esa gente que va al hospital, pues sí mueren algunos, pero no tantos como está ocurriendo con el COVID anterior, ¿no? Pero aún así, como ya sabemos, el COVID tiene secuelas que se mantienen por años y tenemos que prevenirlas, ¿no? Incluso en los más pequeños. Estas semanas ha estado la polémica de que el gobierno mexicano ha mencionado que no va a invertir por el momento en vacunas para niños. En realidad no hay muchos países que estén vacunando niños todavía. Estados Unidos es probablemente la vanguardia en esto. Es el que tiene vacunas que ya están probadas en niños y que se han aprobado para el uso en menores, ¿no? Yo, siendo padre de familia, pues debo decir que sí me parece preocupante que mi hija pudiera contagiarse y tener secuelas que le afectaran en su desempeño y en su desarrollo, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un tema importante. O sea, también entiendo un poco la posición del gobierno mexicano cuando todavía tenemos apenas menos del 40% de la población vacunada. Ya estar pensando, de la población adulta vacunada, ya estar pensando en además vacunar a los niños, pues suena un poco a... o sea, como que un paso más adelante, ¿no? O sea, creo que sí es más importante primero lograr la vacunación a todos los adultos que puedan estar en riesgo y pues sí, esa estadística de menores que pudieran ser afectados por el COVID, también ir a atenderlos después, ¿no? O sea, es un caso como esta metáfora del avión, de que primero te pones la máscara a ti como adulto y luego se la pones al niño, ¿no? ¿Cómo vas a proteger al niño si tú como adulto no vas a estar, ¿no? Mi vecina, en el lugar de que vivía en Coyoacán hace unos meses, ella trabaja en el DIF y estaba encargada de los miles de casos de niños que han perdido a sus padres, a ambos padres, durante esta pandemia, y que no son pocos, ¿no? Entonces son los huérfanos COVID. Y bueno, ¿qué puedo decir, no? Imagínense lo que significó esta tragedia para ellos, ¿no? Yo creo que es solo comparable con las guerras mundiales, lo que estábamos viviendo en la humanidad, en su justa dimensión. Yo sé que las guerras mundiales se extendieron por un periodo muy largo y fueron
decenas de millones de muertos. Aquí estamos, pues no estamos tan quedándonos cortos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de casi 5 millones de muertos a nivel mundial. Y eso sin contar los subregistros, ¿no? Uy, parece que tengo una llamada aquí, alguien timbrando. No quiero parar este podcast porque está empezando muy bien. Le voy a poner pausa y regreso. Bueno, pues ya estamos de regreso. Era al parecer un ropavejero. Y pues sí, digo, este es un síntoma de lo que estamos viviendo. Todos los días les puedo decir que por lo menos aquí timbran, aquí en la Colonia del Valle, donde estoy viviendo ahora, timbran por lo menos 2 músicos, el de la trompeta, los de la tambora, los que tocan norteñas, toca por lo menos también un ropavejero, o pasa la camioneta esta de se compran colchones. Timbran todos los días personas vendiendo chocolates que para poderse alimentar, es lo que ellos dicen, que cambian chocolates por comida incluso. Sale uno a pasear por aquí por el barrio y se encuentra familias enteras vendiendo mazapanes. A mí no me gustan los mazapanes, entonces me cuesta mucho trabajo. Ojalá vendieran miguelitos, paletas de elote, cosas así. Eso sí, yo les compraría eso completamente, pero bueno, a fin de cuentas, lo que les estoy hablando es que sí se nota el desempleo, sí se nota la pobreza, a pesar de que ahorita hay indicadores económicos de que estamos teniendo un rebote muy bueno aquí en México y que al parecer va a haber un crecimiento superior al 6% del PIB y que el próximo año va a ser incluso superior al 4% del PIB. Incluso con esos indicadores, pues entramos a esta metáfora de cuando te dicen que un lago tiene 10 centímetros de profundidad, ¿no? Promedio, ¿sí? Pero entonces sí, 10 centímetros de profundidad promedio no significa que en la parte más profunda del lago no pueda tener 30 metros de profundidad, ¿no? Si tú escuchas la noticia y dices, alguien se ahogó en un lago que tiene 10 centímetros de profundidad, suena increíble, ¿no? Así como se va a haber ahogado alguien en un lago de 10 centímetros de profundidad, ¿no? Pero te dicen, se ahogó en un lago con profundidad máxima de 30 metros, queda perfectamente claro por qué sucedió así, ¿no? De igual manera ocurre aquí en México, ¿no? Escuchamos a cada rato, el crecimiento del PIB, 6%, 4%, 2% hace unos años, ¿no? Los 6 años pasados. Sí, pero lo que importa es cuánto se endeudó México en ese periodo y cuánta gente entró a la pobreza, ¿no? Si el país crece, pero más gente entra a la pobreza, y eso significa que hay un grupo privilegiado al que me reconozco ser parte de él, que aumentó su riqueza, entonces no estamos hablando de un crecimiento económico parejo, ¿no? O sea, no hay una distribución correcta de la riqueza, ¿no? Y sí tenemos que aceptar que algo está muy mal, ¿no? Algo está muy mal en el planeta cuando cada vez más la concentración del capital se está moviendo hacia el 1%, ¿no? Ahora sí, como se menciona por ahí la regla de Pareto, en la que el 20% de la población tiene la propiedad del 80% de los bienes, ¿no? Y bueno, estamos todavía peor, ¿no? O sea, estamos hablando ya menos tenemos un 10% de la población mundial que posee más del 80% del capital, ¿no? Y vamos, yo creo que a concentraciones mayores, ¿no? Estamos hablando de que a mediados de este siglo, si continuáramos en esa tendencia, el 1% tendría la propiedad del 90% de los bienes del mundo, ¿no? Y del capital. Entonces, algo que claramente no está funcionando con este sistema. Mucha gente está quedando invalidada o sea, cualquiera de nosotros puede ser uno de ellos, ¿no? Por eso es muy importante diversificar nuestras actividades laborales, ¿no? O sea, yo como chef, por ejemplo, no puedo ser solo chef, porque ahorita ya hay muchas cocinas automatizadas en muchos países del primer mundo. En Japón, por ejemplo, tú puedes llegar a un restaurante en el que solo hay una persona, un técnico que le da mantenimiento a los equipos y rellena los insumos, pero toda la cocina es automatizada, todo se produce automatizado y tú en un tablero cliqueas lo que quieres comer y en una banda o
en una máquina despachadora sale el producto final para tu consumo. Entonces imaginemos lo que significa esto, ¿no? Ahora sí que el gremio de los cocineros, que de por sí tienen situaciones muy injustas en todo el mundo, ¿eh? O sea, hasta en los países de primer mundo, para que esa comida te salga $15, para que esa hamburguesa de McDonald's te salga $3, quiere decir que hay alguien allá adentro de la cocina, que está ahora sí que entregando el culo para que a ti te salga baratísima esa hamburguesa, ¿no? Que se están matando, que si falta alguien a trabajar se tiene que quedar a trabajar horas extras, muchas veces no se las pagan. La mayoría de las veces son migrantes, en Estados Unidos son migrantes mexicanos, los que hacen las cocinas. Nunca son chef, en muy pocos casos son chef. Anthony Bourdain platicaba de esto, de cómo los mexicanos controlaban todas las cocinas de Estados Unidos, pero no eran los que mandaban, eran la base obrera de la cocina en Estados Unidos, ¿no? Y sí, en todos sus libros, desde Kitchen Confidential, él ya mencionaba, ¿no? Como no podías hacer una cocina si no hablas un poquito de español y tenías una conexión con el gremio de los cocineros mexicanos, ¿no? En el caso de Canadá, donde yo viví y trabajé, este gremio por muchos años fue el de la gente de Sri Lanka, o Ceilán, pero sí, eran hindús, srilanqueses, y ya en los últimos años empezó a haber más hispanos, pero en realidad lo que pasa es que pues, la mayoría de la población, o sea, no hay tanta población hispana en Canadá como para que esto sucediera, ¿no? Lo que sí es que los restaurantes mexicanos sí empezaron incluso a importar chefs mexicanos, varios chefs de varios restaurantes en Toronto que yo conocí, eran chefs que literalmente se publicaba la noticia, el aviso acá en México, se está buscando un chef, se paga muy bien, hasta $70,000 al año para un chef, y se lo llevaban con todo, ¿no? Hasta le pagaban la mudanza. Porque al no tener por demografía no tener la cantidad de mexicanos necesarios para poder obtener trabajadores de la cocina que conocían la cultura mexicana sobre todo, ¿no? Pero en fin, regresando al tema, imagínense lo que sucede con los restaurantes cuando de por sí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un restaurante en Estados Unidos y Canadá y en Inglaterra, digamos, comparado con México en cuanto al trabajo, ¿no? O sea, uno cuando ve una cocina, y cuando los que tienen la oportunidad de viajar, cuando vayan, vean, si pueden, siéntense cerca de la cocina y vean cómo funcionan las cocinas. O sea, de por sí ya el equipo eliminaba un montón de empleados, ¿no? Una cocina puede ser completamente operada por 3 cocineros y un lavatrastes, ¿no? En estos países, cuando en México todavía vemos estas cocinas atiborradas de cocineros. Ha cambiado un poco con la pandemia, debo decirlo, pero todavía lo vemos, ¿no? O sea, una taquería, así, no sé, el borrego viudo, los pericos, cualquiera de estas taquerías, los güeros, ¿no? Siempre son, no sé, 10 cocineros preparando todo y a 10 meseros, ¿no? Corriendo con los tacos para todos lados, ¿no? ¿Por qué pueden hacer esto? Pues porque el salario es bajísimo en México, ¿no? O sea, estás pagando 3,000 pesos por cocinero al mes, 3,000 pesos por mesero más propina, y vendes tacos de 30 pesos, ¿no? Entonces, con que alguien venga y se coma unos 5 tacos, 650 pesos, o sea, estamos hablando que no necesitas tantos clientes para pagar toda esa cantidad de empleados, ¿no? Suele suceder mucho, obviamente, que el dueño original era el taquero original y la mayoría hay varios familiares, ¿no?, involucrados en este equipo. Entonces, este tipo de explotación capitalista en la que se explota a los miembros de la familia pagándoles miserias, pero pues protegiéndolos en la umbrella, en este capelo del empresario familiar, ¿no?, que sucede mucho en México, ¿no? Son como especies, un poco como lo que sucedía, yo creo, en la época de la colonia, ¿no? Que había como estas encomiendas en las que había un señor que era el encomendado y que tenía en su protección sirvientes, que no eran esclavos, pero él era un señorío, ¿no? Que
que protegía a toda esta comunidad y él era el encargado, ¿no? De todo, ¿no? No solo de la parte económica, era un patriarca, ¿no? En México suele suceder mucho esto, por eso es que las empresas familiares siguen siendo la norma y es muy difícil salir de ese esquema, ¿no? Pero bueno, miren, ya este podcast ya parece ser que el tema se convirtió las cocinas y el futuro de las cocinas, ¿no? Y sí, creo que es un hecho que tenemos que pensar que en unos 20 años, quizás las cocinas de primer mundo van a ser la mayoría automáticas. Van a haber muchas cosas que se van a hacer por medio de inteligencia artificial, se van a programar los equipos de cocina para producir ciertos platillos. Quizás los menús van a ser más reducidos. Quizás la gente ya no va a comer directamente en los restaurantes, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en mi cumpleaños pasado me fui a hacer un picnic a Chapultepec con mi familia y nos dimos cuenta, alguien no trajo el hielo, ¿no? La persona que está encargada del hielo, no voy a decir quién fue, no llevó el hielo y las bebidas no las pudimos enfriar. Y fue tan sencillo como pedir un Rappi que pasó al Oxxo más cercano, que estaba fuera de Chapultepec, y nos trajo exactamente al lugar donde estamos localizados la bolsa de hielo. Bueno, en un futuro podríamos ni siquiera llegar al picnic con nada, ¿no? Podríamos llegar solamente con a lo mejor ni siquiera con las herramientas de cocina, ¿no? A lo mejor nada más con el mantel, se pone sobre la mesa y toda la comida la pedimos por algún servicio de entrega a domicilio, pero que lo entreguen en la mesa de picnic de la sección tal de Chapultepec y que ahí vaya, ¿no? O en el parque Los Venados, en la mesa tal, y que te busquen por tu localización un repartidor y llega en su bicicleta y te trae toda la comida, ¿no? Entonces, esta pandemia nos está acostumbrando a cambiar el paradigma de lo que era el restaurante, ¿no? O sea, no tenemos que estar en un lugar que está todo controlado, con mesas, con cubiertos, con un mesero que te trae las cosas. O sea, las dark kitchen, estas cocinas que están escondidas en un barrio que no es popular, pero que pueden vender comida en los mejores barrios de la Ciudad de México, son ahora la norma, ¿no? O sea, están abriendo por todos lados, ¿no? O sea, hay cocinas que producen todo tipo de cocina, asiática, italiana, española, hamburguesas, todo en la misma cocina, ¿no? 4 restaurantes cohabitando la misma Ghost Kitchen o Dark Kitchen y enviando sus productos a todas partes, ¿no? Entonces, obviamente el placer de sentarte en una mesa, en una silla, con una buena vista, es otra experiencia, ¿no? Pero imagínense que, no sé, o sea, creo que algo que está pasando en muchas ciudades ahora es que los espacios públicos están mejorando. Aquí en la Ciudad de México acaban de abrir el Parque Ecológico de Xochimilco, tengo muchas ganas de ir. O sea, yo podría irme al Parque Ecológico de Xochimilco con mi hija y con mi novia. Nos sentamos en donde queramos, hacemos un orden de Rappi y llega la comida. Entonces, en lugar de ir a un restaurante, por el mismo costo, estás en un lugar con una mejor vista, con mejor calidad. Obviamente sí habría que tener el civismo de no dejar basura, pero parece ser un cambio de paradigma, ¿no? Y luego, si aparte los empaques logramos hacerlos que sean realmente de más usos o que sean compostables, que se puedan reciclar de alguna forma, pues ni siquiera se van a lavar los trastes, ¿no? O sea, en esos parques podrían tener solo depósitos para basura donde uno dejara la comida, bueno, los residuos de la comida y listo, ¿no? Entonces, estamos viendo que, o sea, sí va a haber un cambio en el paradigma de lo que es la industria alimenticia y de la hospitalidad, tremenda, ¿no? Imagínense, si estos restaurantes van a empezar a hacer más negocio con las entregas a domicilio o con las entregas a lugares públicos, que lo que están haciendo atendiendo a una persona directamente en el restaurante, pues también van a querer bajar sus costos, van a pensar en tener menos personal para que cuando sí venga la gente al restaurante, pues te ahorres por lo menos el mesero, ¿no? O sea, los meseros yo creo que es una especie en extinción ya, ¿no? O sea, no les veo mucho futuro, no les veo ni 10 años de futuro, ¿no? Los meseros sí de por sí eran una clase trabajadora muy desprotegida, que vive principalmente de las
propinas en países como México, ¿no? En Europa hay una diferencia en cuanto a las propinas, pero en países como México y Estados Unidos, pues la propina, ya vimos esa excelente discusión en Perros de Reserva sobre las propinas. Pues sí, la propina es la base de la clase trabajadora mexicana y norteamericana. ¿Cuántas madres solteras que son meseras no sobreviven con las propinas, ¿no? Ahora imagínense que esas posiciones de trabajo se reemplazan con otro sistema que lleva los alimentos a la mesa que no es humano. Y esto puede ocurrir, o sea, no sé, ni siquiera tienen que pensar en tecnologías avanzadas, o sea, una barra de pozole, te sientas en la barra y una barra de ramen, una barra de caldos, de birria, lo que sea, que es lo que están más populares ahora en la Ciudad de México, te sientas y el mismo que lo está cocinando te lo pone en tu lugar de consumo, ¿no? Entonces ahí ya ese intermediario que el mesero desaparece. Entonces se van a rehacer la forma de... sí, habrá quien también disfruta todavía de sentarse, ser atendido por un mesero, que es el intermediario entre la cocina y el cliente, que le ofrezca bebidas, todo. O sea, ese tipo de servicio va a subir de costo, ¿no? Pero ya no va a ser tan popular como lo es ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando abrió Starbucks hace casi 20 años, aquí en la Ciudad de México, uno de los primeros Starbucks fue el de la Zona Rosa. Había la polémica, ¿no? De si iba a ser popular un café que, a diferencia de todos los cafés de México, tú tenías que ir a pedir el café a la barra y tú tenías que recogerlo en la barra. O sea, era un cambio cultural muy grande, ¿no? Pero pues obviamente, o sea, no nos hagamos tontos, Starbucks tenía un super marketing, ¿no? Starbucks tenía el marketing de Friends, ¿no? Todo el mundo aquí en México se sentía en el Perk Coffee, o como se llama, el de Friends, se sentían en ese café con sillones, que ibas y pedías tu café a la barra y te sentabas, o sea, esa era la imagen que teníamos, ¿no? Era una serie muy popular que podía pagar millones de dólares a cada uno de sus miembros del cast por capítulo, pero que fue la mejor publicidad a nivel mundial para cafés como Starbucks, ¿no? Mucha gente pensaba que los amigos de Friends tomaban café en Starbucks, ¿no? Entonces sí, llega este tipo de café a México y arrasó, ¿no? Y le metió a la clase media alta, le incrustó la idea de que podía hacer un café y ordenar directo en la caja, recogerlo sin ningún intermediario, y que además podías pagar barbaridades como las que están pagando ahorita, como 50 pesos por un café. O sea, ¿en serio? ¿Un café de 50 pesos? O sea, vale casi lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú vas a Starbucks, Estados Unidos, el café más barato, un americano, ¿cuál sería el alto? Vale eso, ¿no? $2.50, $3, ¿no? Entonces, imagínense con salarios mexicanos estar pagando precios gringos, es una barbaridad, ¿no? Y así pasa con muchas franquicias, ¿no? En realidad Starbucks en Estados Unidos es un café muy popular que cualquiera puede consumir. Aquí en México es un café de élite. Restaurantes como Subway, por ejemplo, que en Estados Unidos son donde comen los albañiles, aquí es donde una familia fresa va antes de ir al cine, ¿no? A comer unos subs, ¿no? Pero sí, en mi experiencia con mis amigos que tienen franquicias de Subway en Estados Unidos o en Canadá, un Subway en Estados Unidos y Canadá puede vender aproximadamente unos 1,000 sándwiches diarios. Imagínense, ¿no? 1,000 sándwiches de 3, $4. Estamos hablando de $4,000 diarios, ¿no? De ventas, ¿no? Aquí en México un Subway no vende más de 200, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay ahora sí que una base demográfica que tenga la capacidad económica para consumir el Subway, ¿no? O sea, tan sencillo como que si el salario mínimo son 128 pesos al día y un sándwich cuesta 75 pesos, pues no hay forma, ¿no? O sea, ¿quién va a salir a trabajar, ganar 128 pesos y gastarse más de la mitad en un sándwich, ¿no? Para lonchear? Nadie, ¿no? Mejor te vas al puesto de las tortas, que todavía las venden a 35 pesos y todavía son caras, conforme al salario mínimo. Los empleados que yo tenía en las plantas de producción en las que trabajé en Canadá
ganaban más de $10 a la hora y el sándwich costaba $4, ¿no? O sea, en tus primeros 20 minutos de trabajo ya podías comprarte un sándwich. Ahorita el salario mínimo en Canadá, en Toronto por lo menos, es casi de $15, ¿no? Entonces, y los sándwiches no han subido mucho de precio, ¿no? Quizás en los primeros 15 minutos puedes comerte un sándwich en Subway, ¿no? Entonces, ni siquiera la comida callejera en México está a la par de los salarios, ¿no? Del salario mínimo. Por eso es que mucha gente, pues los albañiles siguen cocinando en los sitios de trabajo, mucha gente trae su lunch, ¿no? Lo llevan a todas partes. Digo, en Norteamérica también se acostumbra el lunch, yo mucho tiempo llevé lunch, pero el lunch en esos países es más una cuestión de nutrición. O sea, uno no quiere comer todos los días fuera, quieres como controlar tu dieta y cuando llevas lunch pues llevas algo saludable, ¿no? Aquí en México es literalmente, pues es la opción, ¿no? Para poder comer en el lugar de trabajo, sobre todo cuando los lugares de trabajo están a horas, ¿no? De distancia, ¿no? O sea, cuando te tienes que desplazar desde Ecatepec, desde Ciudad Azteca para trabajar en Tlalpan, y tienes que hacer viajes de 3 horas, pues mucha gente va loncheando en el metro, en el camión, en el metrobús, ¿no? Y bueno, pues como ven, o sea, México tiene muchas opciones de comida, pero muy probablemente el cambio en los tiempos sí vamos a empezar a ver más y más desplazamiento de mano de obra. Quizás no tan rápido como en Norteamérica, porque pues, aquí, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes todavía no tienen equipos para lavar trastes automáticos, ni equipos de hornos automáticos que los puedas dejar haciendo un estofado toda la noche, que lo programas. La mayoría de los restaurantes no tienen, perdón, en los países de primer mundo esto es lo normal, ¿no? Pero sí, en fin, ya me extendí mucho, nada más quiero agradecer también ahorita estoy leyendo este libro de Humberto Eco, no lo había leído nunca, es el de Apocalípticos Integrados. Al parecer es un libro que fue más referente de las últimas décadas del siglo XX, pero que hoy creo que vuelve a tener vigencia ante pues, el avance de la tecnología que nos encontramos, el avance tecnológico en el que algunos piensan que los avances hay que integrarse al cambio de los tiempos y otros lo ven como un fatalismo, ¿no? O sea, los que sí creemos que por ejemplo, la aparición de la inteligencia artificial y que no esté en manos de toda la sociedad, sino que esté en manos de unos cuantos, como ahorita sucede con los viajes espaciales que están en manos de unos cuantos billonarios que se beneficiaron de la pandemia, lo mismo. Puede ser el aviso del apocalipsis para la mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces, lo voy a estar leyendo esta semana y el próximo podcast se los platico, mis impresiones y cómo Humberto Eco a lo mejor se anticipó a algunas de las cosas que estamos viviendo hoy en día. Y este otro libro que me regalaron mi hermano Andrés y mi cuñada Mónica en Navidad, también lo voy a empezar a leer. Tiene más que ver con el laboratorio en la cocina, ahí para desarrollo de productos de restaurantes. Y pues les voy a platicar también mis impresiones en otro capítulo. En fin, amigos, hijes de Humenis, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme una vez más. Gracias por su paciencia, esperarme todos estos meses. Y bueno, pues no les voy a fallar. La próxima semana por aquí estaremos también. Un abrazo. Chao, chao.